Hoy voy a tocar uno de los temas más importantes, algo que deberíamos haber aprendido en la escuela, pero que nunca estuvo en el programa educativo por una razón muy específica, y quieren seguir manteniéndolo así, en secreto. No te enseñaron nada acerca del dinero, no te enseñaron cómo funciona, ni tampoco cómo hacer para ganar grandes cantidades de dinero y poder hacerte rico. No te enseñaron quién lo crea ni por qué cada vez vale menos. El sistema está diseñado para que vos trabajes por un papel que ellos mismos imprimen para mantenerte en una especie de esclavitud moderna. Mientras todos estaban distraídos con TikTok e Instagram, estamos entrando en una de las mayores crisis financieras de la historia de la humanidad. Está ocurriendo una transferencia de riqueza histórica. La riqueza es como la energía, no se crea ni se destruye, sino que se transfiere. Y si no sabes cómo funciona esto, estás del lado de los que pierden todo sin darse cuenta. Lo más loco, no te están robando plata, te están robando algo mucho más valioso, que es tu tiempo y tu libertad. Porque cuando imprimen más y más billetes, cuando inflan la economía con promesas sin respaldo, lo que están haciendo es extraer tu energía económica sin que lo sientas. Es el robo más elegante de toda la historia. Pero la buena noticia es que si entendés cómo funciona, si te educas financieramente y aprendes la historia del dinero, podés ponerte del otro lado del tablero y convertir esta crisis, la mayor crisis de la historia de la humanidad, en tu mayor oportunidad. En este video vamos a ver cuándo y por qué surgió la moneda, cómo los bancos y los gobiernos se adueñaron del sistema, cómo crearon cada vez más pobreza y mantienen a la población sometida, y sobre todo cómo aprovechar este conocimiento para poder usarlo a tu favor y ser una de las personas y familias que se salven de la pobreza extrema que se viene en el futuro. Imagina una aldea, vos tenés gallinas y yo tengo trigo. Y un día decidimos intercambiar gallinas por trigo. Justo, simple y sin inflación. Era el trueque, el valor por valor. Pero tenía un problema. ¿Qué pasa si vos no querés gallinas hoy? ¿Y si yo no quiero trigo mañana? Y ahí todo se complica. Además, ¿cómo haces para intercambiar gallinas por herramientas o por piedras preciosas o por leche? No había una medida común. Ese fue el primer gran desafío para el comercio. Y ahí nació la necesidad del dinero, no como lo conocemos hoy en día, sino más bien como una herramienta para simplificar el intercambio. Para resolver el problema, las culturas empezaron a ser bienes universales, cosas que todos valoraban, que eran duraderas y fáciles de intercambiar. En Roma, por ejemplo, se usaba la sal, de ahí viene la palabra salario. En África se usaban conchas, en América el cacao. Pero hubo una cosa que destacó sobre todo, el oro. El oro no se oxida, no se rompe, no se puede falsificar, o al menos no fácilmente, y es escaso. Ahí es donde nace el concepto de dinero mercancía, algo con valor intrínseco que todos aceptaran. El oro era dinero porque era deseado en sí mismo, no necesitaba que un rey o banco te dijera cuánto valía por sí solo. Y acá es donde aparece una distinción que casi nadie conoce. No es lo mismo dinero que moneda de cambio. El oro es dinero, tiene valor por sí mismo. En cambio, una moneda puede ser un papel que representa un valor o que simplemente pretenda tenerlo. La moneda es un medio de intercambio. El dinero, además, es una reserva de valor, ya que mantiene su valor en el tiempo. Pero andar con pepitas de oro no era nada práctico. ¿Cómo sabías que alguien no te daba un pedazo de oro falso o con menos peso? En el siglo VII a.C., en el reino de Lidia, lo que hoy sería Turquía, nacieron las primeras monedas acuñadas. Eran de oro y plata y tenían el sello real, el símbolo de una autoridad que garantizaba su peso y su valor. Ese sello lo cambió todo. Ahora, la moneda no solo tenía un valor intrínseco, sino que tenía el respaldo de un rey o una ciudad. Y eso le dio confianza al sistema. Fue la primera vez que el dinero no dependía de un solo objeto, sino que también había una institución. El principio de la confianza, el mismo que siglos después sería manipulado.
Mientras las monedas de oro circulaban por Europa, surgía un problema. ¿Dónde guardabas tu tesoro? Los comerciantes y nobles tenían tanto oro que ya no les alcanzaba el espacio ni la seguridad de sus casas. Ahí aparecieron los herreros. Ellos ya tenían caja fuerte porque guardaban herramientas y metales valiosos, entonces empezaron a dejarle el oro en custodia. El herrero les daba a cambio un papel que decía: esto representa X cantidad de oro guardado en el taller. Esos papeles empezaron a circular. La gente estaba aceptando en lugar del oro esos papeles. Eran más livianos, más seguros y más prácticos. Y el oro se quedaba quieto, nadie lo retiraba. Hasta que un día un herrero astuto se dio cuenta de algo. ¿Y si imprimo más vales que los que tengo de oro? Y así lo hizo. Creó dinero de la nada y empezó a pagar con esos vales. Ganaba sin trabajar, sin producir, solo imprimiendo papelitos respaldados por la nada. Pero cuando el herrero empezó a vivir un estilo de vida demasiado elevado, la gente empezó a sospechar y se dieron cuenta. Lo terminaron llevando a juicio y ¡Tráigame su cabeza! le cortaron la cabeza en plaza pública por haber cometido una traición económica, romper la confianza. Pero lo que nadie imaginaba era que ese modelo, ese mismo truco, con el tiempo se iba a volver legal y se convertiría en el corazón del sistema financiero global que hoy conocemos. Ese herrero fue castigado por crear un papel sin respaldo y hoy lo hacen los bancos centrales de los países, solo que le cambian el nombre y lo llaman política monetaria o quantitative easing y lo presentan como algo técnico y sofisticado, pero sigue siendo el mismo truco: imprimir promesas sin sustento. Después del episodio del herrero, el concepto de guardar el oro y entregar vale no desapareció, sino que se refinó. Los comerciantes ya no confiaban en cualquiera, pero empezaron a confiar en instituciones grandes más respetadas, y entre ellas hubo dos que marcaron la historia: los templarios y los Médicis. Los templarios fueron los primeros banqueros internacionales. Los caballeros templarios eran más que soldados, eran monjes guerreros que custodiaban tesoros en nombre de la iglesia y también custodiaban el oro de reyes, nobles y peregrinos. La gente dejaba su oro en París y recibía un papel firmado que podía canjear en Jerusalén. Era un sistema bancario internacional, con sucursales conectadas en toda Europa y Medio Oriente. Nadie podía robarles, nadie podía falsificarlos. Y lo más loco es que ya usaban cheques y vales hasta letras de cambio en el siglo XII. Pero eran tan poderosos que un rey, Felipe IV de Francia, los mandó a exterminar. La razón oficial: herejía. La razón real: les debía guita. Así que les robó todo, los encarceló y los mató. El sistema bancario pasó a otras manos. En Florencia, en pleno renacentismo, otra familia empezó a dominar el mundo: los Médicis. Ellos no eran reyes, pero financiaban reyes. Tampoco eran papas, pero pusieron a papas en el trono de Roma. Su secreto: inventaron la contabilidad moderna. Tenían libros dobles, cuentas cruzadas, sucursales en toda Europa y manejaban préstamos, cambio de moneda, comercio de lana y hasta obras de arte. Literalmente crearon un imperio económico, un banco que controlaba los gobiernos desde las sombras. ¿Te suena? Ellos perfeccionaron el modelo. El dinero ya no era oro, era confianza en una firma que valía más que una espada. Y ahí nace el verdadero poder del banco. No tener el oro, sino tener el control del papel que la gente cree que vale oro. ¿Capichi? La banca ya no era un lugar para guardar, era una herramienta de control, influencia y estrategia. Y eso nos lleva a un nuevo nivel: el banco de los bancos. Después de los Médicis, el mundo cambió. Los reyes ya no solo pedían dinero a las familias poderosas, ahora los propios gobiernos necesitaban crear instituciones para financiar sus guerras. Y ahí es donde nace el primer gran banco central, el Banco de Inglaterra, en 1694. La excusa fue una guerra, el resultado una deuda eterna. Inglaterra necesitaba dinero para pelear contra Francia y ya no tenía más oro. Entonces un grupo de banqueros le hizo una propuesta al rey: te prestamos 1.2 millones de libras si nos dejas crear un banco que emita papel moneda en tu nombre. Así nació el Banco de Inglaterra. Pero el truco era simple: el banco prestaba dinero que no tenía y cobraba intereses por algo que imprimía. No sé si te suena familiar.
Después de eso, todos quisieron su propio banco central: Francia, Alemania, Holanda y Estados Unidos. En 1913 se crea la Reserva Federal en Estados Unidos, una entidad privada que emite dólar. Y aunque suene increíble, el gobierno de Estados Unidos no imprime su propia moneda, sino que la pide prestada y con intereses. Es como si vos te hicieras tu propio sueldo, pero todos los meses tuvieras que pagarlo con un crédito. No suena muy lógico, pero así funciona. Y aunque suene increíble, la Fed no es parte del gobierno. Es un grupo de bancos privados con poder sobre el dólar. En su propia web lo admiten. Dicen que el dólar no está respaldado por absolutamente nada. Literalmente su valor se basa solo en la confianza. Después vinieron los préstamos internacionales, el FMI, el Banco Mundial. El sistema ya no está basado en oro. Desde 1971, con Nixon y la caída del patrón oro, el dinero es 100% fiduciario. No vale por lo que es, sino por lo que alguien dice que vale. Y hoy vivimos en un mundo donde la deuda es la norma, donde se imprimen millones con hacer un clic, y donde la inflación es la manera silenciosa de sacarte poder sin que te des cuenta. Pero no todo está perdido, porque si entendés cómo llegamos hasta acá, podés empezar a protegerte, a pensar distinto, a dejar de correr atrás del dinero y empezar a construir libertad. Desde 2008 hasta hoy se ha impreso más dinero que en toda la historia anterior. En Estados Unidos se tardó 200 años en emitir 825 mil millones de dólares. Después del primer QE, esa base monetaria se disparó. Lo mismo pasó en Canadá, Australia, India, Europa, Argentina. Todos los gobiernos hicieron lo mismo. El resultado: inflación global, pérdida de poder adquisitivo y más pobreza. Después de ver todo esto, después de entender cómo el sistema fue evolucionando o involucionando o degenerando, es lógico que aparezca otra alternativa, una respuesta a la manipulación, una forma de volver a un dinero limitado, descentralizado y fuera del control de los bancos y los gobiernos. Y me estoy refiriendo a Bitcoin. Bitcoin no lo imprime nadie, tiene un límite de 21 millones, no se falsifica y no se puede confiscar tan fácil, y no depende de los bancos ni de los estados. Es oro pero digital, no necesitas una bóveda ni seguridad ni custodia, solo una clave privada y conexión a internet. En países con inflación crónica como Argentina o Venezuela, el Bitcoin representa más que una inversión, es una herramienta de defensa, y aunque no es perfecto, aunque sigue siendo volátil y nuevo, es el primer intento serio de devolverle el control del dinero a la gente. Así como antes usábamos el oro para protegernos del papel inflado, hoy mucha gente empieza a mirar hacia Bitcoin, no como una moda, sino como una necesidad. Bitcoin no es solo una inversión, es una respuesta. Es el primer intento masivo de recuperar la reserva de valor, sin bancos, sin gobiernos y sin impresión infinita. Es volver a un dinero que no puedan falsificar. Bitcoin hereda el rol del oro, pero de formato digital. La historia del dinero no es solo historia, es un espejo. Muestra cómo cambiamos y cómo nos adaptamos, pero también muestra qué errores repetimos constantemente y qué herramienta nos da poder o nos los quita. Aprender esto no es opcional, es supervivencia, porque el que no entiende cómo funciona el sistema termina siendo parte del engranaje que lo alimenta. Lo más peligroso que podés hacer es seguirle llamando dinero a lo que no lo es, porque el primer paso para salir del engaño es nombrarlo como lo que realmente es. No le digas más dinero a la moneda de cambio, es solo un papel, y el papel se puede quemar. Cuanto más atrás podamos ver en el pasado, más adelante vamos a poder ver en el futuro. Por eso es importante entender esto para saber qué es lo que va a pasar y cómo tomar ventaja. Si este video te abrió la cabeza, deja un comentario y decime qué es lo que opinás. Suscríbete y compartilo con alguien que necesite entender el juego en el que vive. Y si querés que haga otro episodio profundizando el Bitcoin, el patrón oro o el sistema de deuda, los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.